Entrando al edificio, tiene un señal arriba que dice Facultad de Ciencias Económicas. Yo creo que debemos cambiarlo el folclore económico. Y voy a revertir la secuencia de mi presentación, empezar con las conclusiones y después entrar en ampliar un análisis de los problemas y dimensiones de la crisis. Entre todos los grandes mitos de la ciencia económica, el hecho de que estamos en un capitalismo constantemente en progreso, el bienestar, el estado de bienestar social en una fase que va disminuyendo las tasas de explotación, mejor tiempo para disfrutar la vida, mayores salarios, ingresos, vacaciones, segunda casa, ¿qué más? Y ahora vemos que no hay una permanencia. El estado de bienestar social está desapareciendo. Hace 5 años destruyendo todo el tejido social. Hemos escuchado muchas veces de lo que llaman el postcolonialismo. En vez de eso, no solo encontramos nuevas guerras coloniales y ocupaciones en el tercer mundo, pero un gran pillaje colonialista dentro de mismo Europa. Y vemos la construcción de un nuevo imperio en Europa, imperio en todo sentido, una dominación centralizada, tomas de decisiones por oficiales no elegidos, la extracción de plusvalía de todos los sectores obreros, países, pillaje del tesoro nacional, pueblos enteros sufriendo la explotación. Estamos en una fase colonialista, virulente, profundo, amplia y que no tiene fin. Tercera, tenemos la idea de que el capitalismo era la culminación de la historia, la fin de historia. Y vemos que en la actualidad el capitalismo está cuestionado en todos lados, incluso entre los principales apoyantes del capitalismo, tienen que revertir a todos los medios primitivos para sostenerse, incluso la fuerza, el ejército, la policía, la manipulación ideológica. En otras palabras, tenemos la vuelta, no solo atrás, pero superando lo que existía atrás, a partir de la profundización de la crisis capitalista, aprovechando de la crisis para intensificar la explotación, maximizar las ganancias dentro de un sistema de estancamiento permanente y sin salida. Debemos reconocer que en la actual fase podríamos ver dos cosas juntos: estancamiento y crisis en el conjunto y la recuperación de las ganancias por las grandes multinacionales y particularmente los bancos. Y eso es como conclusiones. Ahora voy a salir de este marco, decir que cuando hablamos de la crisis capitalista, debemos reconocer que la crisis es diferenciado en diferentes regiones del mundo. No es la misma crisis del capitalismo que cae en cada región. Y voy a tratar de identificar cada crisis en cada región y las consecuencias políticas y clasistas sobre la diferenciación de la crisis. Ahora, ¿cómo podríamos decir que no hay una crisis global? Yo creo porque podríamos ver que en China, en Brasil, Rusia, en menor grado los países nórdicos y Alemania, no hay la misma crisis que encontramos en Estados Unidos y en muchas regiones del este y sur de Europa. Y segundo, debemos reconocer que este sistema de crisis solo se puede recuperar, o mejor dicho, ablandizar a partir del pillaje del tesoro. No hay forma
de entender la crisis si no incluimos el concepto de lucha de clases desde arriba. Cada medida recorte es una expresión de la lucha de clases desde arriba. Las clases dominantes han lanzado una permanente guerra y cada medida que se llama eufemísticamente austeridad es realmente una forma de concentrar ingresos, transferir ingresos desde los trabajadores, los que pagan impuestos, los que trabajan y los no trabajan, el Tesoro Nacional, para transferirlos a los grandes centros banqueros, financieros y capitalistas. Es un proceso permanente, prolongado, amplio y profundo. ¿Qué significa que hay crisis múltiples de capitalismo? Y tienes expresiones diferentes. Hay una crisis de clase, de lucha de clase. Hay otra crisis que se llama colonial, político. Y hay una crisis que combina lo político, lo social y lo económico. Empezamos primero con la crisis de clase. En China hay una enorme crisis y un cuestionamiento del régimen que tiene su expresión en una intensificación de la lucha de clase. El año 2012, más de 250,000 luchas, fábricas, disposición de trabajadores de campo, en todas dimensiones. Y a partir de estas luchas, los salarios en China han avanzado entre 10 y 15% por año los últimos 5 años, extrayendo un parte del valor frente a los multimillonarios que están colaborando con los multinacionales. La transferencia de valor hacia el capital tiene su segunda fase en la transferencia de ganancias de los grandes ricos en China hacia afuera. 91,000 millones de dólares en China van afuera. Van a Londres, van a Wall Street, van comprando propiedades y lugares de lujo afuera. Evasión en una gran escala. Y frente a eso hay una nueva clase rentiera que está cobrando sobre el trabajo a partir de capital inmobiliario que está en una fase alza. Entonces tenemos un cuestionamiento dentro de la clase trabajadora con recuerdos de la revolución cultural en sus dimensiones de clase, sobre todo el proceso en China. Y los líderes están conscientes que viven sobre un volcán. Entonces hablan de la necesidad de una sociedad de armonía, donde deben aumentar el consumo adentro, donde deben profundizar el mercado interno, no deben depender solo sobre las empresas más que pagan el menor salario, etc. Pero el cuestionamiento crece. De dos lados. Hay sectores liberales que quieren acelerar el proceso. Y hay los trabajadores que quieren ampliar y profundizar su porción del valor que producen. Es una situación, una lucha de clase triangular. Pero lo que es evidente que el modelo capitalista que han iniciado a partir del 1979 ya está en cuestión. Las tasas de crecimiento están bajando, las presiones desde abajo están creciendo, las organizaciones sindicales empiezan a aparecer clandestinamente, formando redes, coordinando la lucha con otros sectores sociales que sienten cuestionados y marginados. Algo más está pasando en otros países como África del Sur, donde los mineros están cuestionando este modelo de crecimiento a partir de grandes capitales multinacionales. Pero no vamos a entrar demasiado en los varios países, pero quiero marcar
que hay una crisis de lucha de clase que está poniendo sobre la mesa una alternativa socializante o liberalizante. Es decir, hay una pugna, cómo salir de esta crisis y esta lucha de clase. Segundo, tenemos la crisis de los países imperialistas, Estados Unidos, en Europa, Francia, Inglaterra. Ahora, es una doble crisis allá, porque en primer lugar el sistema productivo han quebrado y las transferencias de grandes sumos hacia el sector financiero profundizar la crisis y precipitó la quiebra. Mucha gente habla de una crisis financiera, pero olvidan que el capital financiero viene vinculado orgánicamente con el capital productivo. Entonces, los reformistas dicen, bueno, vamos a marginar el capital financiero, controlarlo y alimentar el capitalismo productivo como una alternativa, una alianza burguesa y obrera. Pero no se puede distinguir el capital. General Electric, por ejemplo, tiene un brazo financiero que rende mucho más ganancias que algunos sectores productivos. Y hay un movimiento permanente entre capital financiero, capital productivo y la exportación de capital, el pillaje de otros países, mientras hay una intensificación, explotación interna. Es decir, el imperialismo en la fase actual no está creando una clase obrera aristócrata. No, ahora están un doble proceso, expansión afuera y deterioración interna, y la intensificación de transferencias de ingresos desde abajo arriba. Ahora, las expresiones de clase en esta situación hasta ahora no muestran un gran dinamismo, porque la ofensiva del capital interno pasa por los sectores amarillos colaboracionistas de los partidos reformistas, el caso del laborista en Inglaterra, socialdemócratas en Alemania, Partido Demócrata en Estados Unidos, y el sindicalismo norteamericano amarillo, que representa cada vez menos obreros. Un 93% mano de obra en Estados Unidos, el sector privado no está sindicalizado ni en los sindicatos amarillos. Entonces, la crisis es un crisis sistémico en los países imperialistas y cada vez exacerbado por el surgimiento del militarismo como un factor con un grado de autonomía que está involucrado en guerras que no renden ganancias. Irak destruyeron todas las posibilidades de extracción de riqueza. Lo mismo en Libia. Lo mismo ahora que están planteando en Siria y Afganistán. Es un tipo de imperialismo predatorio que está dominando, ocupando, montando clientes, pero incapaz de aprovechar y financiar su propia expansión. Segundo factor en este imperialismo, algo único en la historia, es el poder de los sionistas, que han alcanzado posiciones claves en toda la estructura de toma de posiciones políticas, en el Departamento del Estado, el Pentágono, en otros y Hacienda, que influyen sobre la conducta particularmente en relación con el Medio Oriente. Y hemos hecho estudios, y Apala en Madrid, los centralistas hagan algunas cosas buenas, no podemos decir. Entonces, este estudio, el poder de Israel en Estados Unidos, todos los documentos, nombres y apellidos de los funcionarios vinculados históricamente y la práctica con Israel, en todo sentido. Wolfowitz, Scooter Libby, el vicepresidente,
dentro de la asesoría del Consejo Nacional de Seguridad, Dennis Ross. No voy a aburrir con nombres y tal vez no vale la pena, pero este factor sionista está actuando como quinta columna para Israel, incondicional. Cualquier crimen de Israel, los 52 principales presidentes, organizaciones judíos están respaldando. No hay asesinato que no apoya. Y explica de su manera. Gaza, bombardeos de Líbano, ataques a Siria, siempre justifican. Son peor que los peores stalinistas en su peor momento, como cinturón de transmisión. Pero es otro tema, otra invitación. Vuelvo a discutir este tema. Ahora bien, estamos pasando el tercer crisis, es la crisis de los estados independientes, la destrucción de su economía, desarticulación de la sociedad, la quiebra del Estado en países anteriormente independientes, como Irak, Libia, Siria, Afganistán, Palestina, Mali últimamente. La vuelta al colonialismo. Recuérdate, hace 20 años, estamos en época, y algunos postmodernos hablan de postcolonialismo. No, señores, estamos entrando en uno de los peores aspectos de colonización, donde no solo desplazan los líderes orgánicos de un país, pero imponen un sistema de guerras permanentes a partir de los rivales mercenarios. Entonces, no simplemente están reemplazando un gobierno independiente con otro gobierno, aficionado al desarrollo dentro del marco imperial, no. Están planteando una destrucción de todos los aspectos de la civilización. Destruyeron todo el establishment científico, literario en Irak. Destruyen la posibilidad de sobrevivencia en Afganistán. Están en proceso de destruir Damasco, Alepo, asesinando todo lo que anda y todo lo que habla y todo lo que tiene alguna inteligencia. Entonces hay una desarticulación de la sociedad civil y la destrucción de un Estado moderno secular. Ahora, el cuarto crisis es la triple crisis de Europa y lo que llamo el neocolonialismo. Primero es la pérdida de la democracia, en todo sentido, la democracia burguesa representativa. Todas las decisiones de importancia sobre la macroeconómica está tomado ahora por los oficiales no elegidos, lo que llaman la troika. Definen las inversiones, los presupuestos, los salarios, la legislación laboral, la legislación social. Todo está subordinado a las decisiones. ¿Y qué funciona? La fachada representativa es la administración de la colonia. Administran las políticas, negocian con los sindicatos, aplican el mano duro, el palo, y dan una fachada de que hay una continuidad. No, hay una quiebra total. La subordinación es total. Solo pueden negociar si van a aumentar las tasas de interés más o menos. El tiempo de pagar permanentemente la tributa. Es un imperio tributario como en viejos tiempos y no hay salida. Mientras pagas la deuda, no hay forma de desarrollar. Yo recuerdo el caso en Argentina cuando estuve en 2001, la crisis, la quiebra, el levantamiento popular, la salida del presidente por helicóptero, por la bronca que queda frente al Palacio Nacional de Gobierno. Y el nuevo presidente entra, no puede pensar
en pagar la deuda y tratar de salir de la crisis. Sabía, con 120 mil millones de deuda y los pagos cada semestre, era imposible estimular la economía, financiar los pagos para el paro, desocupaciones, niveles de España o peor. Entonces tenía que renunciar a la deuda, postergar los pagos para revitalizar y proyectar alguna otra política. Tenemos, en otras palabras, la pérdida de soberanía. Tenemos una depresión económica permanente. Tenemos el pillaje del Tesoro Nacional. Tenemos una enorme masa de desocupados, reserva, que permanentemente presiona sobre los salarios y los trabajos de basura, temporal, mal pagados, sin seguridad, sin cobertura. Eso es el nuevo modelo a partir de la crisis. El capitalismo aprovecha de los colaboradores políticos, sindicales, para prolongar y extender este proceso. Quiero enfatizar una cosa. El imperio parece potente, hay ejércitos, hay políticos, pero el imperio no puede extraer la riqueza si no tiene colaboradores locales. Necesita partidos, gobernantes, sindicatos, para extraer y imponer la disciplina del imperio sobre la población. Tiene que fabricar la ideología, que no hay salida, tenemos que pactar, tenemos que negociar, tenemos que bajar las indemnizaciones, facilitar las expulsiones, porque no hay alternativa. Si salimos, quedamos perdidos. Toda esta ideología es el trabajo, la obra de los colaboradores. Los economistas locales chupan del teta de las grandes facultades en el exterior. Van a MIT, Harvard, Princeton, donde los imperiales, los economistas, cumpliendo su tarea. Y los otros, los cipayos, son los que están vendiéndolo internamente como asesores, consultores, en los países colonizados. Ahora, esta es la crisis económica y lo vemos en todas partes, en Grecia, Portugal, Europa Oriental, Latvia, Lituania, etcétera, etcétera. Pero junto con eso está en alza la lucha de clase. Obviamente vosotros lo viven aquí mejor que yo puedo explicar la huelga general, que estamos totalmente en solidaridad. Quiero decirlo, si alguna informante aquí presente, yo no tengo ninguna vergüenza de decir que estoy 100% incondicional con la llamada por la huelga general, porque es la única respuesta, quebrar el control de esta oligarquía imperial que está imponiendo a partir de los mediocres del PP en el gobierno, que simplemente son una transmisión de cinturón de lo que son los poderes actuales. Ahora, como consecuencia de formar parte de aparatos extractivo colonial, hay un desgaste, desprestigio que se extiende a la clase política. El PSOE, el PP, el PNV, Centro Unión, etc. Hay un desgaste, una delegitimación. Han perdido legitimidad. La gente joven que van, los indignados y los que participan en los movimientos, entiende que este sistema político no es un sistema representativo. No han conseguido el consenso. Ya han perdido el consenso. Nadie para discutir, nadie para debatir, ninguna reflexión. Y finalmente tenemos el desprestigio que empieza a extenderse a los otros grupos voluntarios o
representativos, los sindicatos. El UGT tiene un edificio de 8 pisos, tiene más oficinas que afiliados. Creo que es un problema, es una tragedia que volveremos organizaciones huecos, que solamente reclutan a alguien para pamfletar, se pagan salario. Y no sé si están cobrando el salario mínimo o algo más. Entonces han perdido la fidelidad, la lealtad para comprometerse con un proyecto político. Ya vas a dar folletos para... ¿Cuánto te pagan, Pepe? No sé, voy a negociar a ver si consigo un salario que me paga frijoles para el almuerzo. Ahora, creo que hemos llegado a un punto de qué son las perspectivas. Entendemos que este sistema, que estamos hablando de la crisis, está íntimamente vinculado con una lucha de clase. Lucha de clase tiene 2 dimensiones. Cuando hablamos normalmente de gente que tiene imágenes de obreros y jóvenes en la calle, los deudores defendiendo la hipoteca. No, es una parte de la lucha de clase. La otra parte, las que están en la ofensiva, es las clases dominantes. Y no hay que olvidar y confundir. Cada medida que sale, cada recorte en salario, significa una concentración en el tesoro del capital o del Estado imperial. Es parte de la lucha de clase. Cada baja en salario, cada despido, cada terminación de indemnización, cada medida que facilita la despida barata, es una expresión de lucha de clase. No son categorías económicas, flexibilización de trabajo. Tiene toda una fábrica de fabricar eufemismos, inventar. ¡Qué austeridad! Capitales, hay comprando 2 o 3 Jaguars, ya la tercera o 4 casas afuera en el Caribe. Tanto evasión. Estamos hablando no solo del capital financiero como la última etapa de capitalismo. La última es la delincuencia multimillonaria. La gran porcentaje de las ganancias vienen de lavar dinero de los narcotraficantes, los esclavistas y facilitando la evasión de impuestos, facilitando la salida de capitales ilegales. Si calculamos las ganancias del sector financiero como hemos hecho en Estados Unidos, descubrimos que un 80% las ganancias vienen de actividades ilegales. Y cuando los recogen, dicen, perdón, ahora en las escuelas de negocio están enseñando ética. Cómo disculparse cada vez que te atrapan, te agarran en otra estafa. I'm sorry, I will never do it again. Nunca más, hasta la próxima semana. No, el capital, la última etapa está en la delincuencia generalizada y profunda. Cualquier aspecto del sistema financiero impositivo, acumulación, está ahora imbricado en un sistema de delincuencia generalizada protegido por un Estado delincuencial. Frente a eso, esta ofensiva capitalista está empezando a desarrollar una lucha de clase a nivel mundial, pero en diferentes tasas y con diferentes fuerzas. Estuve en Irlanda ahora. Hay una enorme desocupación, una pérdida de trabajo, recortes constantes del sindicalismo amarillo allá. Y una salida, 300,000
personas y 4 años, un país de 4 millones de personas, hay una desangría. Pero hay poca lucha de clase. Los autobuses organizaron 2 días de huelga, las enfermeras están... Pero luchas parciales y defensivas con pocas consecuencias, porque no hay una expresión política allá. El Partido Laboral forma parte de la coalición imponiendo los recortes. No hay reformismo más. Partido Laboral y Socialdemócrata son indistinguibles de la política de la derecha y la derecha dura. Todos sirven como cinturón de implementación, algunos pidiendo disculpas. Laboral. Me duele mucho, compañeros, que tengo que cortar su salario, pero lo siento adentro. Mientras estoy cobrando mi salario, mis vacaciones, mis beneficios, pero vosotros, yo siento, porque yo era obrero una vez. Este canto, baile y canto, es la versión laboral de la política imperial y de la derecha. En España tenemos también diferenciación entre, podemos decir, la lucha en el Estado central y en el País Vasco, donde la lucha más avanzada en España que Irlanda, pero dentro de España tenemos el desarrollo desigual, la lucha en el País Vasco. Y debemos anotar eso en otras regiones. En Grecia también la lucha de clase está intensificando. Hay un desgaste, pasó que el Partido Reformista casi ha desaparecido, un fantasma del pasado. En Portugal también Sócrates, un nombre de algún ancestro de Petras, está desprestigiado totalmente. Entonces está un espacio abriendo para representar las grandes masas que en el pasado creían que era posible compatibilizar reformas, mejoras con el capitalismo, pactar tripartidos, el gobierno, pero ellos quieren todo ahora. Los estados han perdido soberanía, no es un terreno de contestación. O te tomas el poder a partir de las organizaciones de las masas populares o se queda al margen de historia. Movimientos son importantes para tumbar los gobiernos, pero si no hay una organización política que presenta una alternativa económica, social, cultural, las cosas terminan muy limitadas. Yo he pasado muchos años con movimientos sociales en América Latina, no es el momento de contar todo. Alguna vez con rape, un poco de vino de hoja, podemos discutir y conversar sobre algunas experiencias que he tenido con los desocupados en Argentina, etc. Pero no ahora. Pero debemos reconocer que los movimientos en América Latina tenían la capacidad en Ecuador, en Bolivia, Argentina y más allá en Venezuela, tumbar gobiernos de la derecha, pero solo cuando surge un liderazgo político, una organización política que puede decir eso es la alternativa. Y creo que estamos en este camino en el País Vasco. Gracias.